Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Todos los casos que de alguna manera quedan en suspenso durante el feriado se revitalizan el día de hoy. Vamos a hablar de algunos de ellos. Quizá entre lo más relevante está el tema de Jorge Glass. El día de hoy debería tratarse este tema, el tema es del habeas corpus de Jorge Glass, y quisiéramos preguntarle a Fernando Villavicencio cómo se encuentra la situación. Se entiende que debe presentarse Jorge Glass el día de hoy y luego conformarse un tribunal de apelación en Santa Elena. ¿Cuáles son sus expectativas? Gracias, un saludo por esta nueva oportunidad y arrancamos esta semana de trabajo. Bueno, nosotros no hemos parado, incluso el feriado hemos trabajado avanzando un componente importante sobre la corrupción en la Corporación Financiera Nacional y hemos hecho público justo el día de ayer un avance de la información que estamos llevando adelante. En las próximas horas también instalaremos la Comisión de Fiscalización para conocer el informe y la resolución del Pleno de la Asamblea sobre el juicio político al señor Procurador General del Estado. Es decir, el día de hoy también habrá un pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización. Respecto a la pregunta sobre la situación del habeas corpus al ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass, en efecto, el día de hoy debe presentarse ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas y esperemos que lo haga, y seguidamente, incluso con algún retraso, debe conformarse este tribunal de apelación para que conozca justamente la apelación presentada por el SNAI en contra del habeas corpus. Aquí viene otro compás de espera. No sabemos cuántos días se tome el tribunal para convocar a la audiencia y un peligro en el ambiente. Como en este país funciona así la justicia, el momento en el que se advierta que el tribunal o la Corte Provincial de Santa Elena pueda actuar en derecho y revocar el írrito habeas corpus, con seguridad Jorge Glass no se presentará a la audiencia. Esos son los peligros que están ahora en el ambiente. Si no se presenta, ¿en qué condición quedaría él? ¿No pasa nada o habría alguna consecuencia? Si se presenta y es revocado el habeas corpus, inmediatamente debe ser detenido y trasladado a la cárcel de la Tacunga. Y entiendo que ese episodio no quiere vivir Jorge Glass. Entiendo que el correísmo no está dispuesto a entregar nuevamente a Jorge Glass. Pero se presente o no, se tomará una decisión, entendemos. Ahora está en manos de la policía, en manos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, del Gobierno Nacional, vigilar a Jorge Glass e impedir que se fugue. Ahora, licenciado Villavicencio, además del caso se estaría ventilando en la Corte de Justicia de Santa Elena, es decir, el otorgamiento, las condiciones en las que se otorgó este habeas corpus. ¿Usted considera que va a haber algún resultado en este proceso ya en la Administración de Justicia? Mire, se ha confirmado que el juez Javier Moscoso actuó contra derecho. Primero, no tenía competencia para conocer este caso que debía ser reconocido, valga la redundancia, por la Corte Provincial de Tungurahua. La evidencia que tiene la Comisión de Fiscalización respecto a la ubicación de Jorge Glass es clarísima. Tanto el SNAI como la defensa de Glass sabía que el sentenciado nunca había abandonado la cárcel de la Tacunga, es decir, no había ninguna razón para llevar el caso a un juez parroquial, como se hizo a 500 kilómetros de distancia de la capital de la provincia de Cotopaxi. Segundo, los informes médicos confirman que efectivamente fueron realizados por amigos cercanos a Jorge Glass y al correísmo, y que jamás los médicos del Ministerio de Salud pudieron estar presentes en la audiencia. Una cadena de acciones irregulares e ilícitas
hasta que al fin se concedió este habeas corpus. Es decir, actuando en derecho, el Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena debería revocar este írrito habeas corpus y volver a Jorge Glass a la prisión, a la cárcel de la Tacunga. Ahora, varios juristas constitucionalistas que han opinado en este medio de comunicación sobre este caso y la deriva que podría tener, señalan que por temas del garantismo de la Constitución, más allá de las irregularidades o aberraciones que ha habido en el tratamiento de este caso, dan por descontado que prevalecerá la libertad concedida por el habeas corpus. ¿Qué le hace pensar a usted lo contrario? Bueno, quienes opinen lo contrario deberían ser abogados de esta estructura criminal, ¿no? O politólogos que están vinculados, o opinadores que están vinculados a esta estructura criminal. Es imposible, es inconstitucional entregar un habeas corpus a alguien que tiene 2 sentencias condenatorias y una tercera en marcha. Y el caso Singue está también aún por ventilarse, una apelación. Que justamente en las próximas horas, en los próximos días, se conocerá la apelación en el caso Singue, efectivamente, otro caso investigado por el periodismo en este país. Bien, esperemos a ver qué es lo que sucede, licenciado Villavicencio. Vayamos al otro tema de la Corporación Financiera Nacional, que está siendo investigado por usted. Decenas de deudores que no pagan a la Corporación Financiera Nacional, que obtienen millonarios créditos, y al momento hay, hasta donde conocemos, más de 1.200 juicios que se están levantando para tratar de recuperar más de $500 millones. En junio del año pasado, cuando la Comisión de Fiscalización asumió la dirección del proceso de fiscalización, logramos aprobar un plan de trabajo en el que consta justamente la investigación del salvataje bancario durante el feriado del año 99-2000. Recuerde usted que son más de 1.100 millones de dólares que se perdieron de la Corporación Financiera Nacional por créditos. Es decir, en el marco de esa investigación, ahora, y luego de una importantísima investigación realizada por periodistas de Diario Expreso, hemos asumido y tomado con urgencia la decisión de investigar este tema. Estamos frente a un segundo salvataje, sin duda. El mecanismo es muy parecido en cuanto al nivel de pérdidas y en cuanto a la violación de procedimientos para adjudicar créditos en la Corporación Financiera Nacional. Hemos recibido ya un primer banco de documentos por parte de las autoridades de la CFN. Estamos a la espera de nueva información y de otras instituciones como el Servicio de Rentas Internas y varias empresas públicas a las que también se fueron perjudicadas por contratos millonarios adjudicados a algunas de estas empresas. Lo que nosotros podemos advertir en un primer repaso de la información que hemos hecho público es de una cifra enorme de sobre los $525 millones de créditos impagos. Gran parte de esos créditos fueron realizados vulnerando los procedimientos a empresas de papel. Me permito mencionar algunas, que son empresas que están ya identificadas en casos de corrupción, como Concermin. Es una empresa constructora que fue mimada y beneficiada durante el gobierno de Correa con millonarios contratos de vías, como la vía Manta-Prisa en la ciudad de Manta, que es una vía inconclusa y llena de corrupción y sobreprecios. Su titular, Ramiro Galarza, fue sentenciado junto a Rafael Correa en el caso Arroz Verde o sobornos. Es decir, nos sorprende cómo esta compañía, que es una compañía que tenía serios problemas económicos, financieros, haya recibido millonarios créditos. Otra empresa que aparece en el registro es No Limit. Esta empresa también de papel, una empresa intermediaria que apareció en el proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ha recibido en Petroecuador cerca de $150 millones en créditos y actualmente son procesados sus titulares en los Estados Unidos por el pago de sobornos al excontralor subrogante Pablo Celi para desvanecer glosas. Por este caso, Celi podría ir a prisión. Otra de las empresas es Oil Services and Solutions, OSS, también contratista de refinería Esmeraldas.
sus titulares son Juan y Jaime Vaquerizo Escobar, uno de ellos socio del zar petrolero Enrique Cadena Marín. Ella está preso en los Estados Unidos, Juan Vaquerizo. Jaime está prófugo en Perú. Esta empresa de papel, sí, no sabemos cómo recibió créditos de la CFN, entiendo que vulnerando los procedimientos. Es una empresa corrupta, no tenía ningún récord tecnológico, económico y financiero, y sin embargo recibió millonarios sobornos. También acabamos de identificar empresas como Megamac, empresa de propiedad de Fabricio Correa. Vea usted, señor Correa anda calladito por ahí y no ha pagado, entiendo que $5 millones, que es la deuda vencida. Otro de los nombres que aparece es Conto Patiño Martínez, de la empresa Recorsa, que aparece vinculado a la trama de corrupción de Coca-Cola Sinclair, al haber recibido $20 millones, casi $20 millones en sobornos de la compañía china Sinohydro. Es decir, estamos frente a un salvataje. Tendríamos que conversar 2 horas para dar todos los detalles de, reitero, este segundo salvataje en contra de la Corporación Financiera Nacional, que la Comisión de Fiscalización ha asumido la investigación, y en los próximos días entregaremos un informe a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría. Asambleísta, son cerca de 700 procesos que ya se han iniciado de coactiva o procesos coactivos. ¿Cuál es la situación en este punto? Mire, lo sorprendente es que para negarse a pagar, varios de estos empresarios corruptos, ellos acudieron anticipadamente a juicios en el contencioso administrativo. El caso, por ejemplo, de Conto Patiño Martínez y de algunas empresas farmacéuticas son de los más destacados. Hablamos de un total de más de 1.200 procesos coactivos desde el año 2001. Es decir, no solo desde el 2014, como refiere la investigación de Diario Expreso. Y muchas de estas deudas, reitero, están impagas. Hay compañías que siguen, otras que siguen operando, y sin embargo la justicia de este país no ha hecho nada para obligarles a pagar o tomar control de las industrias. Hay varias industrias farmacéuticas que aparecen beneficiarias de créditos y siguen operando como si nada, mientras a un pobre ciudadano que tiene un pequeño negocio no paga un mes o tiene problemas un mes con el servicio de rentas internas, inmediatamente su negocio es clausurado. Pero, ¿qué decir, licenciado Villavicencio, de la Corporación Financiera Nacional? De quiénes la han dirigido, de quiénes son los empleados, de quiénes canalizan estos créditos. Nos consta, a nosotros hemos conocido eventualmente sobre decenas de empresas de esta ciudad que claman por financiamiento, se sujetan a trámites estrictos e interminables y por lo general fracasan en su intento de conseguir un trámite de la Corporación Financiera Nacional con las ventajas que esto implica. Mientras tanto, estos millonarios préstamos de los que usted habla se los entregaron entre el año, entendemos, 2014-2019, los que están investigándose, bajo requisitos flexibles y poco técnicos. Muy flexibles. Y mire, algo que nosotros referimos en el documento publicado ayer en mi cuenta de Twitter y entregado a los medios. Le voy a poner el ejemplo de una compañía como No Limit o Oil Services and Solutions, o la compañía Quitesa del fallecido Pedro Verduga. Tiene un crédito vencido de $11 millones. De acuerdo con estos contratos, todos los contratos adjudicados durante el gobierno de Correa a estas empresas se hicieron bajo un régimen de discrecionalidad, es decir, sin licitación, bajo una figura de adjudicación directa. Además, de estas empresas recibieron entre el 50 y el 70% de adelanto cuando se suscribieron los contratos. Por decirle un ejemplo, la compañía Oil Services and Solutions firmó un contrato por $30 millones con la refinería de Esmeraldas y recibió $18 millones de adelanto. Y además de recibir este adelanto, también recibieron un crédito de la Corporación Financiera Nacional. O sea, imagínese usted, todo un mundo de reyes y virreyes con coronas y sobre coronas, mientras, como usted hace referencia, empresarios y emprendedores honestos de este país quedan en la vereda del frente esperando una respuesta de la Corporación Financiera. Es decir, se utilizó la banca pública para pagar sobornos, porque al final de cuentas el dinero que salió
de estos créditos de la banca pública acabó licuándose con el dinero de los contratos petroleros, en este caso de Refinería Esmeraldas o del METOP, y de ese dinero se pagaron sobornos para que se paguen facturas y financiar campañas electorales, porque hay algunos casos, como el caso de Concermin. El señor Ramiro Galarza está sentenciado a 8 años de prisión por haber entregado dinero para financiar campañas electorales. O sea, con niveles de corrupción jamás vistos en este país. Eso es lo que se está investigando en esta trama siniestra de corrupción de la Corporación Financiera Nacional. ¿Qué nos puede decir sobre uno de los casos que resalta por el volumen de la deuda, el Fideicomiso Mercantil Hotel Salil Plaza Manta? No le escuché muy bien. Le preguntaba sobre un caso concreto, el crédito al Fideicomiso Mercantil Hotel Salil Plaza Manta, que le decía resalta por el monto, son $42 millones, es la deuda más grande de las que se encuentran en este litigio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ese sin duda, esa es la joya de la corona de estos millonarios créditos que se han dado en la Corporación Financiera Nacional. No hemos destacado mucho ese tema porque sin duda Diario Expreso ha profundizado, como hay otros casos también de la Hacienda La Clementina. Yo creo que el país va a tener en los próximos días, esperamos que unos 15, 20 días, un informe completo. Yo tengo la certeza de que la información que vamos a recibir del Servicio de Rentas Internas, de la justicia ecuatoriana, porque estamos hablando de que en Fiscalía reposan una serie de indagaciones previas abiertas, que están bien abiertas, nos facilitará a nosotros también importante información para poder pintar un paisaje completo. Ese es el trabajo de la Comisión de Fiscalización, y también quisiera yo saludar y agradecer al gerente de la Corporación Financiera, porque de forma inmediata remitió la información. Ese debe ser el procedimiento de un funcionario público. Reitero, estamos hablando de un periodo de investigación del 2014 al 2019 en el que participaron los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Entre tantos temas que tienen en sus manos en la Comisión de Fiscalización, el licenciado Villavicencio, están realizando un seguimiento de Seguro Sucre. Allí cada día trasciende una noticia que da cuenta de los niveles de corrupción que se dieron allí y de falta de tecnicismo. Además, algo muy grave, el manejo irresponsable de los reaseguros, sabiendo que en Seguro Sucre estaba buena parte del patrimonio nacional. Un tema enorme que ahora entiendo que recibirá también un coletazo de parte del excontralor Carlos Polit en la Florida, porque recuerde usted que los dos temas centrales por los que está siendo investigado en los Estados Unidos es por haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht para desvanecer glosas, y también en el tema justamente de Seguro Sucre y la contratación de reaseguros. Por eso, entre los nombres que aparecen como conspiradores, que son 4, está el uno, su hijo, John Polit. El segundo sería José Santos Filo, que es el ejecutivo de Odebrecht, que pagó sobornos en efectivo a Carlos Polit para desvanecer glosas. Y los dos restantes, sin duda, son empresarios vinculados al mundo de los seguros y reaseguros, y uno de los ex ejecutivos de Seguro Sucre que está siendo procesado también en Estados Unidos. ¿Cuánto cree realmente usted, licenciado Villavicencio, que el caso de Carlos Polit allá en los Estados Unidos pueda aportar para los casos relacionados acá en el país? Casi siempre en los últimos años es la justicia americana la que ha dado un gran empujón, o se ha convertido en una luz, en un gran faro de información que ha permitido a la Fiscalía de Ecuador poder continuar con estos casos. Me quiero referir, por ejemplo, al tema de Petroecuador, o el caso conocido también como Las Torres. Gracias a la información proporcionada por la justicia americana, es que hoy tenemos 2 procesos avanzados. El caso Petrochina son 3 bloques de información importantes que han sido facilitados por la justicia de los Estados Unidos, de Nueva York en particular, y que entiendo Fiscalía estará revisando. Y ahora la gran expectativa, tanto en la Florida como en Ecuador, es
lo que pueda aportar Carlos Polid. Carlos Polid está contra la pared. Va a enfrentar una condena de 100 años. La justicia americana impidió que se rebaje la fianza a 11 millones. El solo hecho de que el señor Polid se haya comprometido a pagar 11 millones de fianza ya es una muestra palpable de corrupción, de donde sacó 11 millones de dólares que dice tener que públicamente. Y ahora él tiene prácticamente la obligación de salvar a su familia, en particular a su hijo, porque él convirtió a su hijo John Polid prácticamente en un instrumento para el lavado y para esconder el dinero sucio en el sistema financiero y en bienes, en lavado de activos en los Estados Unidos. También se investiga la vinculación de John Polid con otros empresarios ecuatorianos importantes. Por eso yo puedo advertir que hay miedo, el temor y estas ínfulas conspiradoras que afloran en la Asamblea Nacional. Se debe sin duda a esta gran novela que va a contar Carlos Polid en los Estados Unidos, principalmente en el caso de Brecht, donde yo les invito a leer un reportaje publicado por Periodismo de Investigación hace 1 año y medio, donde se da cuenta justamente que para desvanecer las glosas de Odebrecht, 80 millones de dólares de la Central San Francisco, Carlos Polid tuvo que hacerlo, y él lo confiesa, y los documentos están publicados. Él confiesa que debió desvanecer esas glosas porque hubo un acuerdo de Rafael Correa con la multinacional, y en ese acuerdo también participó Jorge Glass. Ahí aparecen nombres como Alexis Mera y un abogado vinculado al gobierno de Correa como Juan Falcón y Puig, que cobró 1.3 millones de dólares de Odebrecht para facilitar la firma del acuerdo el año 2010. Por eso justamente la acusación en la Florida data desde el año 2010 hasta el año 2014 aproximadamente, en que Polid recibió millones de dólares de José Concisao Santos Filo de Odebrecht. ¿Cuál es su opinión, licenciado Villavicencio, sobre el estado de situación de Rafael Correa? Hay un pedido de extradición que había iniciado Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero el presidente Lasso justamente en este fin de semana, en declaraciones en Loja, ha responsabilizado, ha acusado más bien a Iván Saquicela de haber actuado en una especie de sainete con ese trámite de extradición, señalando que Iván Saquicela y la Corte sin duda conocían que tenía ya el amparo de Bélgica. Mire, si usted revisa la comparecencia de Iván Saquicela hace casi un mes a la Comisión de Fiscalización por el tema Jorge Glass, yo le pregunto a Saquicela: señor presidente, ¿cómo está el proceso de extradición de Rafael Correa y los demás sentenciados prófugos del caso Sobornos? Y él se da la vuelta y dice que no puede responder porque es información reservada. Y quienes saltan en defensa de Saquicela son los legisladores del correísmo, que me acusan de pretender involucrar a la Comisión de Fiscalización en un tema eminentemente jurisdiccional. En efecto, lo que dice tardíamente el presidente Lasso es verdad. Hay una acción de complicidad de la justicia ecuatoriana, porque ellos sabían desde el año 2008 que inició el proceso de solicitud de asilo político, y tenían prácticamente 2 años para impugnar este proceso, para presentar toda la información que reposa en la Corte Nacional de Justicia al gobierno de Bélgica, y no lo hicieron. Es decir, esperaron que se consume y se complete el proceso de concesión del asilo político y todo el mecanismo de protección a Rafael Correa por parte del gobierno de Bélgica, para anunciar públicamente que se ha iniciado la petición o se ha firmado la petición de extradición. Sin duda esto suena a burla al país. No hay que ser muy inteligente como para darse cuenta que es una acción de complicidad de parte del presidente de la Corte de Justicia. Es decir, la justicia está muy mal, pero desde la médula es lo que habría que concluir. ¿Perdón?
que los problemas de la justicia no son solamente colaterales o en apéndices como Manglar Alto. Hay problemas desde la Administración Central en la Corte Nacional de Justicia, es lo que quedaría concluir. Mire, yo he revelado hace pocas horas un cuadro de jueces y su origen. Estamos hablando de 2.100 jueces aproximadamente, que copan todo el escenario de la función jurisdiccional. De esos 2.100 jueces, 2.033 provienen de designaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura de Paulo Rodríguez y de Gustavo Yalc, y apenas 74 aproximadamente del actual Consejo de la Judicatura, pero también sus nombres tomados de un banco de elegibles dejado por Gustavo Yalc. En esencia estamos hablando que el 98% de jueces vienen del vientre, del útero del correísmo, y mal podríamos tener alguna esperanza seria por parte de esos jueces. Las sentencias que se han logrado en el país, sin duda, y ustedes lo saben, es gracias al trabajo de investigación periodística y gracias a que la sociedad ecuatoriana se ha empoderado y ha exigido a través de varios mecanismos que se haga justicia y se luche contra la corrupción. Sí, Guillermo Lasso tuvo razón en estas declaraciones. Ayúdenos a entender también algo que ha sido calificado como un exabrupto de Guillermo Lasso, esa mención y sugerencia de evasión de impuestos con respecto a Fidelegas. ¿Hay alguna razón de peso por atrás? Bueno, yo creo que el presidente también da nombres y marca algunas pistas de forma muy discrecional, porque hay muchos grandes empresarios que no cumplen con sus obligaciones con el Estado, ¿sí? Son evasores, no pagan impuestos, sacan recursos a paraísos fiscales, y sin embargo yo creo que en el tema puntual de Fidelegas también es una forma de darse la vuelta para marcar otro tema en el escenario político. Hablando de escenario político, y con esto finalizamos, licenciado Villavicencio, ¿qué piensa usted va a pasar en la Asamblea? Hoy se reunirá la comisión de la Asamblea que investiga a Guadalupe Llori. El Partido Social Cristiano, a través de Esteban Torres, da por descontado que esto será el inicio de un proceso que terminará no solamente con la calidad de presidenta de la Asamblea, sino también con su calidad de legisladora. Yo he insistido en el Parlamento que una Asamblea Nacional, un Congreso de la República que no se fiscaliza hacia adentro, no tiene estatura ética para fiscalizar hacia afuera. Uno empieza a depurar la casa para limpiar el país. He respaldado y respaldo todos los procedimientos de investigación en contra de las autoridades. Mi planteamiento original fue que los 7 miembros del CAL deben renunciar, y esto no significaba que no se deje de investigar sus actuaciones. Personalmente fui de los primeros que presentó observaciones al manejo de Guadalupe Llori al Parlamento Nacional, pese a que yo voté por ella. Cometí a lo mejor, como dicen algunos, una novatada, pero para mí fue una acción absolutamente ética y responsable de haber revelado que aproximadamente 32 legisladores nuevos se bautizaban con investigaciones en la Contraloría, y finalmente el Contralor confirmó de que de esos 32 casos que están abiertos, 15 tienen glosas confirmadas e informes con responsabilidad penal. Ese es un poco el rostro del Parlamento ecuatoriano. Con el corazón en la mano debo decirle que la Asamblea ecuatoriana no se merece la conducción que ha tenido hasta ahora por parte de Guadalupe Llori. Un liderazgo muy débil, un liderazgo a veces torpe y burdo. No se merece el Parlamento. Voy a contarle algo a manera de humor. El expresidente de la Asamblea Nacional, César Licardo,
hoy se siente halagado al saber que su asamblea del 3% es mejor que la actual asamblea, o no tan mala como la actual. Pero eso nos hace pensar también en qué es lo que vendrá finalmente después. Yo quiero decirles a los ecuatorianos que yo respaldo todo proceso de fiscalización, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento que ha asumido o que asumió el liderazgo de UNES y el Partido Social Cristiano. Conformar una comisión a dedo es una comisión que no representa la diversidad política del Parlamento ecuatoriano. Hemos sido excluidos los independientes, se tomó el nombre de un independiente a dedo, es decir, casi todos los miembros de esa comisión están vinculados al correísmo. Entonces eso habla muy mal de la rigurosidad de un informe que justamente para que refleje un proceso serio de investigación debió esta comisión ser integrada por una diversidad de legisladores y de buenos legisladores, no solo que provengan de los distintos bloques, sino también que tengan una condición y una credencial ética transparente. ¿Le preocupa el futuro de la Asamblea? No le escuché la pregunta. ¿Le preocupa el futuro de la Asamblea? ¿Quién reemplazará eventualmente a Guadalupe Llori? No me preocupa. Me preocupa el corazón y la esencia de una asamblea que no responde a los intereses del país. Me preocupa que la sociedad ecuatoriana no tenga esperanza en que sus líderes políticos y sus instituciones puedan responder a sus grandes anhelos. Si usted me da el nombre de una sola ley que esta asamblea haya aprobado en beneficio de los ecuatorianos, no existe. La ley que entró fue producto de la amnesia, del correísmo, que se olvidó lo que estaba haciendo y permitió con su abstención que entre por el Ministerio de la Ley tributaria, ¿verdad? Ese es lo único importante que le ha dado una boya de salvación al gobierno del presidente Lasso. Y algo que se pueda destacar es el trabajo, y no porque yo esté al frente de esa comisión, el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Hemos liderado 6-7 juicios políticos y estamos trabajando en 58 grandes casos, de los cuales ya 5 grandes casos de investigación hemos entregado a la Justicia Nacional y extranjera. Fernando Villavicencio es asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización. Le agradecemos por su presencia en esta mañana. Muchas gracias, siempre atento.